Sean todos bienvenidos a una nueva lección de tu canal Aula Más. A continuación estudiaremos qué es la dinámica. La dinámica proviene del griego dinámicos, que significa fuerza o poder, y es la rama de la física que estudia las causas que originan el movimiento de los cuerpos, es decir, las fuerzas. Podemos decir entonces que a la dinámica no le interesa estudiar el tipo de movimiento que presenta un cuerpo, como si lo hace la cinemática. Para la dinámica lo más importante es cuáles son esas fuerzas que originan el movimiento, más no el tipo de movimiento que se desarrolla. La fuerza podemos definirla como una interacción entre dos o más partículas o entre una partícula y su ambiente, con la particularidad o la característica de que se modifique el estado de movimiento de un cuerpo. Debemos tener presente que la fuerza o los tipos de fuerza que pueden existir se clasifican principalmente en dos. Hay fuerzas de contacto y hay fuerzas de campo. Las fuerzas de contacto son aquellas que se dan cuando dos cuerpos interactúan en forma física, es decir, cuando un cuerpo toca a otro para modificar su estado de movimiento. Y las fuerzas de campo son fuerzas a distancia, es decir, que no se requiere un contacto físico directo para que una partícula ejerza un efecto sobre otra, sino que se llevan a cabo a distancia. Como ejemplos de fuerzas de contacto tenemos aquellas que se producen, por ejemplo, al mover un carrito de supermercado, o cuando un chico patea un balón, cuando se transporta horizontalmente una caja, por ejemplo. En fin, todas aquellas fuerzas que actúan modificando el estado de movimiento de un cuerpo requiriendo el contacto físico o el contacto directo son fuerzas de contacto. En este caso estudiaremos fuerzas de contacto como la normal, la fuerza de fricción, la fuerza de tensión y la fuerza elástica, por ejemplo, entre otras que se puedan denominar o relacionarse con estas, que son las principales. Y como fuerzas de campo tenemos aquellas que actúan a distancia sin necesidad de entrar entonces en una interacción directa. Por ejemplo, el peso, que es una fuerza debida a la aceleración gravitacional o que depende de la gravedad del planeta. Fuerza gravitacional también le podemos denominar así. También tenemos fuerzas eléctricas y las fuerzas magnéticas. Por ejemplo, la fuerza debida al movimiento de unas limaduras de hierro debidas a la presencia de un imán. No es sino acercar un poco el imán para que las limaduras de hierro empiecen a moverse y ser atraídas por los polos magnéticos del imán. Otro aspecto muy importante de la fuerza es que es una cantidad vectorial, o simplemente podemos decir que se trata de un vector. Como cantidad vectorial o vector, la fuerza se caracteriza por poseer una magnitud, es decir, un valor numérico, pero también posee una dirección. Para caracterizar entonces un tipo de fuerza es necesario no solo conocer el valor de la fuerza a nivel numérico, sino también la dirección, o sea, hacia dónde va dirigida la fuerza. Y debemos tener presente que la fuerza en el sistema internacional, que es el de mayor uso a nivel mundial, se expresa en unidades de newtons, o simplemente N mayúscula, que es una unidad derivada. ¿Derivada de qué? De la combinación de las siguientes unidades básicas o fundamentales: el kilogramo de la masa, el metro m de la longitud y los segundos al cuadrado del tiempo. Y estas unidades nos indican la naturaleza de la fuerza, que es el producto de la masa por una aceleración. O en otras palabras podemos decir que la aplicación de una fuerza a un objeto para modificar su estado de movimiento implica que esa porción de masa va a ser acelerada, o sea, va a sufrir una modificación en su estado de movimiento. Bueno, eso como aspectos generales de lo que es la fuerza. Volviendo al punto de que la fuerza es una cantidad vectorial, entonces, en el caso, por ejemplo, de el peso de un cuerpo, digamos de una persona, sabemos que va dirigido hacia el centro de la Tierra.
No importa dónde se encuentre la persona o cualquier objeto que esté sometido a la fuerza de atracción gravitacional del planeta Tierra, siempre su peso va a estar dirigido, o su fuerza de atracción va a estar dirigida hacia el centro de la Tierra. Es como si tratara el planeta de llevarlo hacia el centro. Entonces va a haber un valor de esa fuerza, es el peso, pero también va a haber una dirección específica, y eso ocurre con todos los tipos de fuerza que vamos a estudiar. Bueno, es muy importante dejar claro qué fuerzas vamos a estudiar en dinámica. Principalmente vamos a estudiar las fuerzas de contacto. Entonces, como fuerzas de contacto tenemos las ya mencionadas normal, fricción, y aclaramos que la fuerza de fricción puede ser de tipo estático, puede ser dinámico. Y recordemos, esas son fuerzas de contacto a estudiar. Y estudiamos también la fuerza de tensión y la fuerza elástica, principalmente. Bueno, también es necesario incluir una fuerza a distancia para el estudio de estas fuerzas de contacto a las que se somete un cuerpo u objeto, que es el peso, o sea, la fuerza de atracción gravitacional. Aunque es una fuerza a distancia, es muy importante porque todos los cuerpos sobre la superficie terrestre, estén o no en movimiento, están influenciados por la atracción de la Tierra, es decir, por la fuerza de atracción gravitacional. Y en nuestro estudio por ahora vamos a considerar las fuerzas que actúan sobre cuerpos masivos, no supermasivos como los planetas, sino cuerpos que tienen una cantidad de masa representativa suficientemente grande como para que sobre ellos las fuerzas eléctricas y las magnéticas no tengan tanta influencia como se ocurre en las partículas de menor tamaño, ya sea átomos, moléculas y las partículas subatómicas, es decir, las que están dentro de los átomos, como protones, neutrones, electrones. O sea, en estas partículas, llámense átomos, moléculas o partículas subatómicas, ya las fuerzas eléctricas y magnéticas son muy relevantes, son muy significativas. Pero en los cuerpos masivos o cuerpos que tienen una gran masa, estas fuerzas no tienen tanta incidencia, más aún si son cuerpos supermasivos como los planetas, donde la fuerza gravitacional cobra, digamos, mucha más importancia. Digamos que este conjunto de fuerzas nos van a permitir estudiar lo que es la dinámica de los cuerpos sobre la superficie terrestre o sobre cualquier otro cuerpo celeste sobre el que puedan estar. Bueno, entonces vamos a estudiar la naturaleza de cada una de estas fuerzas.